Estas montañas son tan antiguas que ya existían mucho antes que los dinosaurios. Se formaron antes de que hubiera árboles sobre la tierra, antes de que el primer animal caminara por tierra firme, antes incluso de que existiera el océano Atlántico. Alguna vez fueron tan altas como el Himalaya, con picos afilados que rozaban el cielo. Hoy son colinas suaves y verdes, envueltas en niebla. Y esa transformación tardó casi 500 millones de años. Estás frente a una de las cadenas de montañas más antiguas del planeta. Estás en los Apalaches, una enorme cadena de montañas que recorre el este de América del Norte a lo largo de más de 3.000 kilómetros, desde el sur de Estados Unidos hasta Canadá, cruzando 18 estados. Su historia empezó hace unos 480 millones de años, cuando placas y continentes enteros chocaron una y otra vez, plegando la roca y levantándola hacia el cielo. En su mejor momento, fueron una barrera colosal de picos nevados. Y desde entonces el agua, el viento y el hielo han hecho su trabajo, gastándola sin descanso, milímetro a milímetro, durante un tiempo que la mente humana apenas puede concebir. Hay una prueba asombrosa de esa historia. En aquel entonces todos los continentes estaban unidos en uno solo, y estas montañas formaban parte de una cordillera gigantesca que lo cruzaba de lado a lado. Cuando la Tierra se partió y nacieron los océanos, esa cordillera quedó rota en pedazos. Por eso, las montañas de Escocia y las del norte de África son en realidad hermanas de los Apalaches. Hace cientos de millones de años eran la misma. Bienvenido a Planeta Remoto. Si te gusta explorar los lugares más extraordinarios del planeta, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos acompañas. Cada punto en el mapa importa para nosotros. Y esa es la primera idea que hay que llevarse. Todo lo que la humanidad ha vivido, cada imperio, cada guerra, cada persona que ha existido, cabe en el último parpadeo de la vida de estas montañas. Ellas ya estaban aquí y seguirán mucho después de nosotros. Pero por más viejas que sean, los Apalaches están lejos de estar muertos. Al contrario, están más vivos que casi cualquier otro lugar del continente. Alto de todo el este del país, con poco más de 2.000 metros. Modesto frente al Himalaya de hoy, pero conviene recordarlo. Alguna vez, todo esto fue muchísimo más alto. Y aquí ocurre algo hermoso. Esa roca antiquísima, gastada por el tiempo, se convirtió en el suelo donde florece uno de los bosques templados más exuberantes del mundo. La montaña que parecía vieja y dormida está en realidad más viva que nunca. Y esa vida no se contempla solo desde lejos. Los Apalaches invitan a entrar en ellos, a recorrerlos. Y hay dos formas legendarias de hacerlo. Hay una carretera pensada para no tener prisa. Se llama Blue Ridge Parkway. Y recorre cerca de 750 kilómetros por lo alto de las montañas, curva tras curva, mirador tras mirador. La llaman la carretera favorita de Estados Unidos y casi no hay un solo cartel ni un anuncio en todo su trayecto. Solo la montaña. Fue construida hace casi un siglo, en parte para dar trabajo durante una gran crisis económica. No pasan camiones, ni hay comercios en el camino.
solo miradores, túneles excavados en la roca y el otoño encendido en rojo y dorado que atrae a millones de personas cada año. Pero la forma más legendaria de vivir los Apalaches es a pie. Por la cresta de las montañas corre el Sendero de los Apalaches, un camino de unos 3.500 kilómetros que va desde el estado de Georgia, en el sur, hasta Maine, en el extremo norte. Cada año, miles de personas intentan recorrerlo entero, de una punta a la otra. Es una travesía que puede durar entre 5 y 7 meses de caminata continua. Muchos abandonan por el camino. Los que llegan al final suelen decir que no volvieron siendo la misma persona. La idea de ese sendero nació hace poco más de 100 años y tardó años en completarse, uniendo tramo con tramo a lo largo de 14 estados. Todavía hoy se recorre guiándose por unas simples marcas blancas pintadas en los árboles. Y no todo en estas montañas es apacible. En el norte de la cadena está el Monte Washington, famoso por tener uno de los climas más violentos del planeta. Allí se midió una vez una ráfaga de viento de más de 350 kilómetros por hora, una de las más fuertes jamás registradas en la superficie de la Tierra. Porque atravesar los Apalaches no es solo mirar un paisaje, es sentir paso a paso el tamaño del tiempo. Camina sobre una roca que ya era antigua cuando la vida apenas empezaba, y de algún modo eso te cambia por dentro. Y esas mismas montañas que hoy invitan a caminar y a respirar, hace poco más de un siglo, tenían un papel muy distinto, uno mucho más oscuro. Bajo estas montañas verdes se escondía algo que cambió la historia de Estados Unidos: carbón. Enormes cantidades de carbón. Ese carbón alimentó el acero que levantó rascacielos y barcos e incluso ayudó a ganar guerras. Durante décadas, buena parte de la energía del país salió, literalmente, de debajo de estas montañas. Cuando el país empezó a industrializarse, los Apalaches se convirtieron en su motor. De estas minas salió el combustible que movió las fábricas, las locomotoras y las ciudades. Se tendieron vías de tren por los valles y en torno a las minas nacieron pueblos enteros, las llamadas Company Towns, donde la empresa del carbón era dueña de todo: las casas, las tiendas, hasta el dinero con el que se pagaba a los mineros. Pero ese progreso tuvo un precio muy alto. El trabajo en las minas era durísimo y peligroso, y los mineros vivían casi atrapados por las empresas. De ahí nacieron algunos de los conflictos laborales más duros de la historia del país. En 1921, en las montañas de Virginia Occidental, miles de mineros se levantaron en armas para exigir mejores condiciones. Muchos de esos mineros, además, ni siquiera cobraban en dinero de verdad. Se les pagaba con vales que solo servían en las tiendas de la propia empresa, de modo que era casi imposible escapar de esa vida. Y hay un lugar que resume ese lado oscuro como ningún otro. Se llama Centralia. En 1962, un incendio se propagó a las minas de carbón que había bajo el pueblo. Y no se apagó nunca. El fuego sigue ardiendo bajo tierra hasta el día de hoy. Con los años, el humo y el calor obligaron a evacuar a casi todos sus habitantes, y Centralia quedó como un pueblo fantasma.
con el suelo todavía caliente. Se calcula que ese incendio subterráneo podría seguir ardiendo durante más de 100 años más. Con el tiempo, Centralia pasó de tener más de 1000 habitantes a apenas un puñado de personas que se negaron a marcharse. Hoy quedan calles que no llevan a ninguna parte y una carretera cubierta de grafitis, por donde, de vez en cuando, se escapa el humo desde el subsuelo. Parece una imagen de otro mundo, pero es completamente real. El carbón dio forma a la vida en las montañas. Y ese hogar, con el tiempo, hizo crecer ciudades enteras en medio de las montañas. Entre las montañas, escondidas en los valles, hay ciudades que cuentan, cada una, un capítulo distinto de esta región. Está Harrisburg, capital del estado de Pensilvania, a orillas de un gran río. Está Hagerstown, un antiguo cruce de caminos que fue clave en tiempos de guerra. Y está Jim Thorpe, un pueblo tan bonito, encajado entre montañas empinadas, que lo llaman la Suiza de América. Cada uno de esos nombres esconde una historia. Harrisburg fue un cruce de ferrocarriles clave durante la Guerra Civil, y Jim Thorpe, antes de llamarse así, fue un pueblo del carbón, tan pintoresco que hoy vive sobre todo del turismo. Son ciudades que casi nadie fuera de Estados Unidos conoce y que, sin embargo, guardan siglos de historia en cada esquina. Están Allentown, que creció con la industria del hierro y del acero, y Knoxville, una ciudad más grande al pie de las Smoky Mountains, hoy una de las grandes puertas de entrada para millones de visitantes. Y a la sombra de las montañas creció también Asheville, hoy famosa por su ambiente artístico y musical. Juntas, estas ciudades muestran cómo la región fue cambiando de piel una y otra vez. Primero frontera, después campo de batalla, luego capital del carbón y del acero, y hoy destino de viajeros. Y si miras bien, cada una de estas ciudades es como un anillo en el tronco de un árbol. En ellas se leen todas las etapas de los Apalaches, la llegada de los primeros colonos, las batallas de la Guerra Civil, el auge de la minería, las fábricas y hoy el turismo. Toda la historia de la región cabe en sus calles, pero esa historia humana empezó mucho antes de la primera ciudad. Mucho antes de que llegara nadie desde Europa, estas montañas ya tenían dueños. Durante miles de años, el pueblo cherokee vivió en los Apalaches del sur. Conocían cada valle, cada planta, cada río. Y no eran un pueblo pequeño ni desorganizado. Los cherokee tenían aldeas, cultivos y un gobierno propio, e incluso desarrollaron su propio sistema de escritura, creado por uno de los suyos, algo rarísimo en la historia de los pueblos originarios. Eran, en muchos sentidos, una nación. Cuando llegaron los colonos europeos, muchos de origen escocés, irlandés y alemán, encontraron en estas montañas aisladas un lugar difícil pero libre. Se adaptaron a la vida dura de la montaña y con el tiempo crearon una cultura propia, hecha de música, artesanía y relatos que todavía hoy define a la región. De estos valles nació buena parte de la música tradicional estadounidense. De la mezcla de las canciones que trajeron esos colonos con otras influencias, nacieron estilos como el bluegrass y la música de raíz, con banjos y violines, que hoy se escuchan en todo el mundo.
Esa música muchas veces hablaba justamente de eso, de una vida dura entre montañas, de trabajo, de pérdida y de resistencia. Pero esa llegada tuvo un lado trágico. A medida que los colonos querían más y más tierra, los Cherokee fueron empujados fuera de su propio hogar. En 1838, el gobierno los obligó a marcharse por la fuerza en una travesía terrible de miles de kilómetros hacia el oeste, en la que murieron miles de personas de frío, de hambre y de enfermedad. La historia la recuerda como el Sendero de las Lágrimas. Fueron obligadas a partir alrededor de 16,000 personas. Y se calcula que cerca de 1 de cada 4 murió en el camino. Es una de las páginas más oscuras de toda la historia del país. Aún así, no todos se fueron. Un grupo logró quedarse escondido en lo profundo de las montañas y sus descendientes siguen viviendo hoy en los Apalaches, manteniendo viva su lengua y su cultura. La guerra civil, décadas más tarde, volvió a partir la región en dos. Comunidades enteras y hasta familias quedaron en bandos opuestos. Y de aquel conflicto llegó a nacer incluso un estado nuevo, formado por los condados de montaña que no quisieron seguir el mismo camino que el resto. Y de aquella historia de belleza y de dolor nació la región que existe hoy. Una región que, contra todo pronóstico, sigue atrayendo al mundo entero. Hoy, los Apalaches viven un nuevo capítulo. El carbón que un día lo movió todo fue perdiendo fuerza, y muchos pueblos que dependían de las minas tuvieron que reinventarse. No fue fácil, y en algunos lugares todavía no lo es. Algunas zonas de los Apalaches quedaron entre las más golpeadas económicamente del país y arrastran problemas que no se resuelven de un día para otro. Contarlo con honestidad es parte de respetar a esta región. Su historia también es la de comunidades que resisten en tiempos difíciles, con un enorme orgullo por lo que son. Pero estas montañas encontraron una nueva vida en algo que siempre estuvo ahí, su belleza. Cada año, decenas de millones de personas llegan a recorrer sus parques, sus senderos y sus carreteras. El Parque de las Great Smoky Mountains, por sí solo, es el más visitado de todo el país. Al carbón lo fueron reemplazando poco a poco el senderismo, el turismo de naturaleza, la pesca y los deportes de río. Pueblos que habían quedado casi vacíos empezaron a llenarse otra vez, ahora de visitantes que llegan buscando bosques, cascadas y silencio. Y cuidar estas montañas ya no es solo cuestión de belleza, es también proteger los bosques que limpian el aire y el agua de buena parte del continente. Y con el turismo creció también la conciencia de proteger lo que hace únicas a estas montañas, sus bosques antiguos, sus ríos, su fauna y su cultura. Ciudades como Asheville se volvieron famosas por su arte y su música, herederas directas de las tradiciones de la montaña. Y aquí conviene volver al principio, a esa idea del tiempo. Porque los imperios llegaron y se fueron. El carbón llegó y se fue. Pueblos enteros nacieron y desaparecieron. Y las montañas, en silencio, siguieron ahí, como llevan casi 500 millones de años. Tal vez esa sea la mayor lección de los Apalaches, que no son solo un paisaje bonito, son un recordatorio, escrito en piedra, de lo breve que es todo lo nuestro y de lo poderoso que es el tiempo.
Estas montañas vieron nacer la vida sobre la Tierra y seguirán aquí mucho después de que nuestras historias se hayan olvidado. Cuéntanos en los comentarios desde qué parte del mundo viste este viaje y qué fue lo que más te sorprendió. Si llegaste hasta aquí, suscríbete y acompáñanos en la próxima expedición de Planeta Remoto.